El 9 de febrero del año 2142, en el profundo espacio cósmico, una nave espacial capturó en el mar un objeto negro de forma extraña. Al regresar a la estación espacial, todo el personal observó atentamente y con sumo cuidado cortaron la carcasa de aquel objeto. Pero en ese momento nadie podía imaginar lo aterrador que estaba a punto de suceder. Sin embargo, todo esto parecía no tener nada que ver con Rain. Él vive en Jackson, un planeta minero colonial donde nunca brilla el sol y donde todos los habitantes tienen una sola tarea cada día: trabajar para la megacorporación interestelar Weyland. Por suerte, Rain está a punto de dejar atrás la vida mecánica, acumuló suficientes horas de trabajo y planea llevar a su hermano Andy al planeta habitable Ivaga. Pero ¿cómo iba a dejar Weyland escapar a unos trabajadores tan útiles? Un empleado extendió el tiempo de trabajo de Rain por 6 años más. Antes de que Rain pudiera protestar, de repente escuchó el grito de auxilio de Andy. Vio que 3 niños lo estaban golpeando y pateando. Rain ahuyentó rápidamente a los niños y descubrió que Andy temblaba por completo, con sangre blanca saliendo de su cabeza. Resulta que Andy no era humano, sino un androide defectuoso que Weyland había abandonado. El padre de Rain lo recogió de un montón de basura y le programó una orden suprema. Todo debía estar supeditado a Rain. Después de reiniciar el sistema de Andy, Rain recibió de repente un mensaje de su amigo Tyler, invitándolo a hablar de algo importante y recalcando que debía llevar a Andy consigo. Cuando llegaron a la caravana de Tyler, Tyler no perdió el tiempo y abrió la computadora, explicando que, según las señales recibidas, había una enorme estación espacial de Weyland flotando sobre el planeta y que no mostraba ninguna actividad, como si estuviera retirada o fuera obsoleta. Ese era el objetivo principal de Tyler. En lugar de esperar ese permiso de viaje tan incierto, era mejor aprovechar la estación espacial para ir a Ivaga. Pero Rain pensaba que eso no era muy realista, ya que Jackson estaba a 9 años de viaje de Ivaga, y sin cápsulas de hibernación sería imposible llegar. Antes de que terminara de hablar, el hacker Navarro intervino y mencionó que ya había accedido a la estación espacial a través de un hipervínculo, y que efectivamente había algunas cápsulas de hibernación dentro. Pero como la estación espacial es de Weyland, la gente no puede entrar, así que necesitaban que Andy, de Weyland, abriera la puerta a través del sistema principal. Aún así, Rain seguía preocupado, ya que colarse en la estación espacial era un acto ilegal. Si Weyland los descubría, nunca podrían salir de Jackson. Al ver a los trabajadores que parecían zombies y recordar las acciones despreciables del personal anterior, Rain sintió tristeza y decidió arriesgarse con Andy. Así, el grupo pilotó la nave de transporte y ascendió lentamente, atravesando las nubes oscuras llenas de relámpagos y truenos. Un rayo de luz los iluminó, provocando en Rain una mezcla de emociones. Para que los humanos pudieran respirar en Jackson, Weyland usó gran cantidad de equipo para modificar el aire, lo que cubrió el planeta de nubes oscuras todo el año. Era la primera vez que Rain veía el sol, la primera vez que sentía el calor de su luz. Antes de que la emoción se disipara, una enorme estación espacial apareció. Sin embargo, la pantalla advirtió: la estación chocaría con el cinturón de asteroides en 36 horas, por lo que todos debían actuar rápido. Una vez completado el acoplamiento, Taylor salió por la escotilla con su hermano Bjorn y Andy. Andy introdujo sus dedos en la ranura y logró abrir la válvula de aire de la estación espacial. Ratones flotaban y caían por el conducto de ventilación. Navarro lo entendió al instante. Aunque la estación espacial estaba abandonada, el generador de gravedad seguía funcionando intermitentemente para evitar que explotara por falta de gravedad. Al salir del conducto, Taylor usó el escáner de temperatura para hallar la cápsula de hibernación y Andy reinició la nave con la información de la compañía, estabilizando la situación. Taylor revisó la cápsula, pero descubrió que el combustible solo duraría 3.2 años. Justo cuando todos estaban desanimados, a Taylor se le ocurrió una nueva idea. Según el escáner de temperatura, dedujo que había un almacén frigorífico cerca, del cual podrían tomar combustible para recargar la cápsula de hibernación, así que Taylor usó la cápsula de escape para enviar la cápsula de hibernación de vuelta a la nave, y luego lideró a los otros dos para investigar el almacén. Pero Lane vio por las cámaras de vigilancia que Bjorn se burlaba de Andy y lo atacaba. Navarro, al lado, explicó que la madre de Bjorn sufrió un accidente minero el año pasado. El androide de seguridad, para salvar a docenas, sacrificó a la madre de Bjorn, aún en la mina. Por eso, Bjorn siente gran hostilidad hacia los androides. Mientras hablaban, la cápsula de escape con la cabina de hibernación ya había entrado en la nave.
De repente, la hermana menor de Tyler, Kay, vomitó. Al preguntarle, Lane se enteró de que Kay estaba embarazada. Esa era la razón por la que tenía prisa por dejar Jackson. No quería que su hijo naciera sin haber visto nunca el sol. Al mismo tiempo, Tyler y sus dos compañeros avanzaban hacia el almacén de congelación. Bjorn notó un cuadro al óleo en la pared sobre la Gran Peste de Marsella, una de las peores epidemias de Europa en el siglo XVIII, que comenzó en un barco mercante rumbo a Marsella. El puerto intentó ponerlo en cuarentena, pero comerciantes adinerados no quisieron perder ganancias y descargaron la mercancía a la fuerza, lo que provocó el brote de la peste y la muerte de 100.000 personas. Esto guarda una sorprendente similitud con el inicio de la saga Alien. El contenido impactante del cuadro hizo que Bjorn se estremeciera. Andy intentó contar un chiste para aliviar el ambiente, pero Bjorn se enfadó aún más y dijo que, al llegar a Iwaga, ya no tendría que soportar a Andy, porque ese lugar no estaba bajo la jurisdicción de Weyland y la presencia de androides estaba prohibida. Rain también lo sabía, pero no quiso decírselo a Andy. Los tres llegaron rápido a la sala de control. Bjorn tomó una porra eléctrica y empezó a jugar, pero Andy lo detuvo. Detrás de él, sorprendentemente, había un gran agujero corroído, y al lado yacía un androide del que solo quedaba la mitad superior. Esta escena extraña puso los pelos de punta a Taylor, quien decidió tomar el combustible y marcharse cuanto antes. Con la ayuda de Andy, lograron entrar sin problemas al almacén frigorífico. Taylor descubrió 45 kilos de combustible, suficiente para ir a Iwaga, así que llamó a Bjorn para que le ayudara. Justo al sacarlo, sonó una alarma en el almacén y la puerta se cerró. Andy intentó abrirla, pero el sistema indicó que no tenía permisos. Para empeorar las cosas, al quedarse sin combustible, el almacén frigorífico empezó a calentarse y lo congelado comenzó a despertar. Ren, en la nave, se dio cuenta de que algo iba mal y fue con Navarro a prestar ayuda. Se fijó en la mitad del androide y supuso que debía tener permisos para controlar la nave, así que junto con Navarro extrajo el módulo de la parte trasera de su cabeza. Ambos llegaron al exterior del almacén y Ren le entregó el módulo a Taylor. Le pidió que ayudara a Andy a instalarlo, pero el sistema tardaría unos minutos en reiniciarse. Las criaturas dentro de las cápsulas de cultivo ya habían salido y saltaban al agua en busca de su objetivo. Bi-Yuan fue derribado de repente y enseguida se escuchó un grito agudo. Era el temido Facehugger. Uno de ellos se lanzó hacia Taylor, extendiendo su órgano para intentar metérselo en la boca. Por suerte, Bi-Yuan llegó corriendo con una porra eléctrica y salvó a su hermano a tiempo, aunque eso hizo que Taylor cayera al suelo. Justo cuando otra Facehugger estaba a punto de caer, una gran mano la agarró por la cola de repente. Andy finalmente despertó, lanzó la Facehugger lejos y, aprovechando los nuevos permisos que había obtenido, abrió la puerta. Todos se apresuraron a escapar. Sin embargo, una Facehugger logró colarse y se lanzó directamente sobre Navarro, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Taylor y Bi-Yuan corrieron para intentar salvarlo, pero Rain vio que la cola de la Facehugger se enroscaba alrededor del cuello de Navarro y rápidamente detuvo a los dos, temiendo que la Facehugger y Navarro murieran juntos. Andy, con voz tranquila, también señaló que la Facehugger no quería matar a Navarro, sino que buscaba coexistir con él. Luego, Andy descubrió que, tras cambiar de módulo, su inteligencia y fuerza física habían mejorado. Lamentablemente, su base de conocimientos seguía igual, así que no sabía cómo resolver el problema de la Facehugger. Sin embargo, ese androide conocía más secretos. Taylor subió la mitad del cuerpo del androide al panel de control y Andy lo conectó a la computadora, logrando así despertar su conciencia. El androide se presentó como Luke y dijo que su objetivo principal era proteger el compuesto Centeto 1. Al ver a Navarro controlado por la Facehugger, Luke advirtió a todos que debían matarla rápido, pues implantaba un chestburster y una vez completado, nacería una criatura aún más aterradora. Luke encendió las luces, revelando el cadáver de un xenomorfo colgado del techo. Era lo envuelto en el objeto negro al inicio de la película. Incluso en vacío, seguía con vida. Al despertar, comenzó una masacre y finalmente pereció con la guardia. La sangre ácida que brotó atravesó el suelo, pero a nadie le importó eso. Todos estaban preocupados únicamente por cómo salvar a Navarro. Rain recordó que podían congelar la cola de la Facehugger usando combustible criogénico. Taylor actuó de inmediato y logró que la Facehugger soltara su cola con éxito. Bi-Yuan siguió, levantó la Facehugger y extrajo el órgano introducido en Navarro, pero Luke les echó un jarro de agua fría. Navarro tenía un 60% de probabilidad de haber sido parasitado. Él tomó la mano de Andy y le advirtió que debía eliminar cualquier peligro potencial.
Pero Bi-Yuan no creyó nada de eso. Electrocutó a Andy directamente, llevó a Navarro de regreso a la nave y cerró la compuerta, dejando a Andy y los otros dos fuera. Porque Bi-Yuan ya se había dado cuenta de que Andy quería matar a Navarro. Al mismo tiempo, Shao Kai, que descansaba, notó que algo andaba mal con Navarro. Se acercó a preguntar, pero descubrió que Navarro tenía el rostro lleno de dolor, su cuerpo se hinchaba extrañamente y fuera de control empezó a echar espuma por la boca. En medio del caos patearon la palanca de control y la nave comenzó a moverse alrededor de la estación espacial. Al instante, el pecho de Navarro se partió con un crujido, asustando a Shao Kai, quien soltó un grito desgarrador. La nave chocó contra el depósito de combustible de la estación espacial y fuera de control, se precipitó hacia el interior. El violento sacudón hizo que Shao Kai perdiera el conocimiento y la pequeña criatura alienígena asomó la cabeza. Los tres en la estación espacial vieron esto por cámaras de vigilancia y decidieron ir a rescatarlo. Pero la alarma volvió a sonar. El impacto anterior había desviado la órbita de la estación y solo quedaban 47 minutos antes de chocar con el cinturón de asteroides. El tiempo apremiaba, así que Ren y Taylor no se atrevieron a dudar, pero no habían avanzado mucho cuando un cuarto lleno de facehuggers les bloqueó el paso. Andy, por su parte, se acercó a Luke ya que había utilizado el módulo de Luke, por lo que la orden máxima ya había sido modificada. Andy descubrió en la base de datos que los facehuggers no tienen visión y localizan a sus objetivos por sonido y temperatura. Ren pensó que si ajustaban la temperatura de la habitación para igualarla a la del cuerpo humano, podrían engañar la detección de los facehuggers. Mientras Andy ajustaba la temperatura, ambos avanzaron con cuidado y no alertaron a los facehuggers. Sin embargo, el cadáver colgado asustó tanto a Ren que casi grita, pero Taylor lo calmó a tiempo, evitando el ruido. Mientras tanto, Kai ya había despertado de su desmayo, salió de la nave para buscar a su hermano, pero en el pasillo vio un enorme capullo pegado a la pared. Bi-Yuan apareció de repente detrás de Kai y le indicó que no hiciera ruido. Luego tomó una porra eléctrica y la clavó con fuerza en el capullo, hasta que la porra dejó de funcionar, haciendo que del enorme capullo brotara un líquido corrosivo. Bi-Yuan pensó que había acabado con el xenomorfo, pero en ese momento, una afilada cola con aguijón salió disparada y lo hirió, haciéndolo caer al suelo de dolor. Luego, el líquido corrosivo goteó y penetró en el pecho de Bi-Yuan, quien murió al instante, retorciéndose. Al mismo tiempo, el xenomorfo terminó de incubar y salió lentamente del capullo. Shao Kai, desesperado, pidió ayuda a su hermano por walkie-talkie. Tyler avanzaba sigilosamente, pero al oír el sonido, sintió que se le helaba la sangre. Al darse cuenta de que era su hermana, Tyler le habló en voz baja y la guió con calma, logrando que Shao Kai encontrara la llave y abriera la compuerta. Sin embargo, por un descuido, Shao Kai cayó pesadamente. El fuerte estruendo se transmitió por el walkie-talkie, haciendo que Tyler y Rain sintieran un escalofrío. Ante la orden de Andy, los tres corrieron hacia adelante con todas sus fuerzas. Por suerte, Andy calculó bien el tiempo y cerró la puerta a tiempo, permitiendo que escaparan de ese peligro por los pelos. En ese momento, solo quedaban 30 minutos para la colisión. Shao Kai volvió a despertar y, temblorosa, se acercó a la puerta justo cuando se encontró con Tyler y los otros dos que la buscaban. Andy pensó en abrir la puerta, pero al ver que el alienígena aparecía silenciosamente detrás, comprendió de inmediato que era una trampa. La razón por la que el alienígena no mató a Shao Kai fue porque lo estaba usando como cebo. Al ver al alienígena acercarse, Shao Kai colapsaba y Tyler se arrodilló ante Andy suplicando, pero Andy no se movió. Los tres solo pudieron ver impotentes cómo Shao Kai era atravesado y llevado por el alienígena. Esto enfureció a Ryan, quien le dio una bofetada a Andy con un sonoro golpe, pero Andy permaneció impasible y con frialdad les indicó que se marcharan lo antes posible antes de que llegara el monstruo. Poco después, los tres llegaron al laboratorio de la estación espacial, donde los resultados de la investigación de Luke descubrió que el cuerpo humano era frágil, así que modificó el ADN del alienígena para crear el compuesto 101, inyectarlo para que la humanidad experimente una nueva etapa de evolución. Andy, siguiendo las órdenes de Luke, recogió todos los compuestos para llevarlos de vuelta a Jackson. Luego entregó a Rain y su compañero un rifle de pulsos con mira automática, pero les advirtió que no debían disparar, ya que se encontraban en la parte más baja de la estación espacial. Si mataban a un alienígena, la sangre ácida corroería el suelo y provocaría la despresurización de todo el nivel.
Andy les dio armas a los dos solo para que pudieran intimidar a los alienígenas, ya que esas criaturas son muy inteligentes y saben evitar el peligro. Después de decir esto, los tres comenzaron el camino de regreso, pero descubrieron que todo el pasillo ya se había convertido en un nido de alienígenas. Ellos originalmente querían buscar otro camino, pero de repente Taylor escuchó la voz de Kai. Sin pensarlo, corrió hacia adelante y realmente encontró a Kai atado a la pared. Los dos lo rescataron rápidamente y descubrieron que había perdido demasiada sangre y ya estaba al borde de la muerte. A partir de esto, Andy también dedujo que el facehugger probablemente vio que Kai estaba a punto de morir y pensó que no podría incubar un chestburster, por lo que no lo parasitó. Andy sacó un tubo de compuesto y le pidió a Taylor que se lo inyectara a Kai para salvarle la vida. Pero Lane extendió la mano para detenerlo. No confiaba en que Andy, lavado el cerebro, fuera fácil de engañar, así que planeó meter a Kai en la cápsula de hibernación y tratarlo al regresar a Jackson. Los tres, cargando a Kai, corrieron al ascensor. Justo cuando Taylor levantó la puerta, vio un xenomorfo arriba. Sin dudarlo, se lanzó hacia Lane, pero él mismo fue atravesado por la cola afilada. Avanzó hasta encontrarse cara a cara con el xenomorfo, y Taylor se dio la vuelta para descubrir que pequeños xenomorfos se arrastraban hacia él. Quiso disparar, pero el xenomorfo frente a él abrió la boca y su mandíbula interior atravesó la cabeza de Taylor. Lane quedó tan aterrorizado por la escena que casi pierde el alma. Cuando intentó pedir ayuda a Andy, se dio cuenta de que Andy ya había sido derribado por el xenomorfo. Sin otra opción, solo pudo cargar a Kai y huir al ascensor. Mientras el ascensor subía, Lane vio a Andy convulsionando a través de las cámaras. Al recordar los años que habían pasado juntos, no pudo dejarlo atrás, así que detuvo el ascensor, hizo que Kai se inyectara el compuesto y se metiera en la cápsula de hibernación, planeando rescatar a Andy y regresar. Después, Lane bajó de nuevo al nivel inferior por la escalera, sosteniendo su rifle y avanzando con sumo cuidado. Tras asegurarse de que no había peligro, se acercó a Andy y le dijo que si moría allí, no sería beneficioso para la empresa. Estas palabras hicieron que Andy dejara de resistirse. Lane rápidamente le cambió el módulo anterior, logrando así que regresara ese Andy débil pero lleno de humanidad. Sin embargo, la crisis aún no había terminado. Cada vez más alienígenas aparecían al frente, así que Lane no tuvo más remedio que levantar su arma para intimidarlos y huir hacia atrás, junto a Andy. Él pensaba esconderse de nuevo en el laboratorio, pero Luke cerró la puerta de hierro a escondidas. Ya había visto que Kai regresaba con el compuesto, así que planeaba sacrificar a Lane y Andy. Lane, furioso, le disparó una ráfaga, pero eso tampoco resolvía el peligro. Los rugidos de los alienígenas se acercaban cada vez más, sonando como las campanadas de la muerte. En medio de la desesperación, Andy contó un chiste sobre la gravedad cero, lo que hizo que Lane tuviera una revelación. Se levantó y apagó el generador de gravedad, apuntó a los alienígenas y apretó el gatillo. La sangre ácida flotó en el aire sin dañar el suelo. Al ver esto, Lane se animó y comenzó su propio espectáculo de matanza. Pero después de acabar con los alienígenas, surgió otro problema: cómo atravesar el pasillo lleno de ácido flotante. Lane se aferró a la barandilla y avanzó poco a poco. Para evitar el ácido frente a él, se impulsó hacia arriba, pero pronto se encontró frente a otra masa de ácido. Justo cuando estaba a punto de tocarla, Lane apretó el gatillo hacia arriba y, aprovechando el retroceso, logró regresar al pasillo. Al entrar en el hueco del ascensor, ambos se lanzaron hacia arriba, pero la estación espacial detectó la ingravidez y activó automáticamente el generador de gravedad. Lane no tuvo tiempo de reaccionar y cayó de inmediato. En ese momento crítico, fue el alienígena quien lo salvó con su cola. Pero el alienígena claramente no era tan fácil de engañar. Se acercó a Lane emitiendo chillidos mientras una facehugger aparecía sigilosamente. Al ver que Lane estaba en peligro, Andy saltó directamente con su rifle, eliminó a la facehugger y luego disparó frenéticamente contra el alienígena. Sin embargo, cuando una crisis parecía terminar, otra comenzaba. Solo quedaban 10 segundos para el impacto. Ambos regresaron rápidamente a la nave y, utilizando el piloto automático, lograron escapar con éxito. Al ver cómo la estación espacial se desmoronaba poco a poco, Lane finalmente pudo respirar aliviado. Colocó a Kai en la cápsula de hibernación y, desobedeciendo a Luke, decidió ir directamente a Ivaga. Cortó la comunicación dejando a Luke furioso. Tras recargar combustible, Lane estaba a punto de entrar cuando la cápsula de Kai emitió una alarma. Su abdomen se había hinchado considerablemente por la inyección del compuesto.
Acompañado por los desgarradores gritos de Kai, un capullo alienígena emergió de su cuerpo. Lane perdió el control de inmediato, dispuesto a acabar con él, pero cuando el capullo negro se abrió, apareció un bebé en su interior, que luego cayó al almacén debido a la corrosión. Lane recuperó la compostura rápidamente y se preparó para ir al almacén a eliminar a la criatura, pero solo encontró el capullo negro lleno de líquido corrosivo, y en el suelo quedaban unas huellas que parecían humanas, pero no lo eran. Al mismo tiempo, Andy escuchó un ruido y se apresuró a llegar justo para ver a Shao Kai desplomado. Siguiendo la mirada de Shao Kai, Andy giró la cabeza y vio a una criatura blanca con forma de esqueleto arrastrándose hacia ellos. Esta era la criatura que Shao Kai había dado a luz, resultado de la combinación entre humano y xenomorfo. Creció a velocidad asombrosa y, en un abrir y cerrar de ojos, ya podía caminar erguida. Levantó la mano y cortó el cuello a Andy. Luego se acercó a Shao Kai y exhaló profundamente frente a él. Cuando Ren regresó, Andy ya estaba al borde de la muerte. Ren tomó su arma y avanzó, solo para descubrir, horrorizado, que Shao Kai ya había sido absorbido por la criatura, reducido a un cadáver seco. Ren se quedó horrorizado y rápidamente roció combustible congelante, pero la criatura lo apartó de un manotazo. La densa niebla helada hizo que la temperatura descendiera rápidamente. Ren pronto quedó encogido por el frío. Se esforzó por ponerse el traje espacial. Logró recuperarse un poco, pero la criatura seguía persiguiéndolo. De repente, Ren se dio cuenta de que había un almacén desechable, así que enganchó la cuerda a su traje y extendió la mano para accionar la palanca de control. Pero cuando solo quedaba el último, la criatura aterrizó silenciosamente detrás de él y de un golpe lo lanzó por los aires. Al ver a Ren sin fuerzas para contraatacar, la criatura sonrió ferozmente. Ren notó el capullo negro, volcó el líquido corrosivo y fue envuelto por una poderosa succión. Protegido por la cuerda, Ren se preparaba para regresar cuando la criatura apareció de repente y apuñaló la visera de su casco. En una situación desesperada, Ren se dio cuenta de que la cuerda estaba justo sobre la última palanca de control, así que hizo un esfuerzo y logró liberar la bodega de carga, finalmente deshaciéndose de esa aterradora criatura. Ren, luchando por mantenerse en pie, regresó a la nave, programó a Ivaga como destino de piloto automático y colocó a Andy en la cápsula de hibernación, preparándose para reparar a su hermano mayor una vez llegaran. Después, Ren se acomodó en la cápsula de hibernación y grabó su propia voz. Fin de la película.